No podemos terminar el fin de semana sin referirnos a las elecciones argentinas porque pronto tendrá un nuevo presidente Argentina y a lo mejor es una ruptura de lo que ha sido siempre una derecha moderada y una izquierda moderada también en los gobiernos anteriores y ahora causantes de la derrota al gobierno puede ser elegido un hombre como Milei, que según algunos es extrema derecha pero con ruptura y llamando a la oposición nada más apoyado por otros candidatos. ¿Cuál es tu criterio, Dina? Así es, embajador. Bueno, las elecciones PASO en Argentina nos habían legado un margen muy estrecho entre los diversos candidatos. La distancia que separaba a Sergio Massa de Patricia Bullrich de Javier Milei en las elecciones PASO, en las elecciones primarias obligatorias argentinas, eran apenas 2-3% entre cada uno de ellos. Y había una cierta percepción en las encuestadoras argentinas que Javier Milei, con la Libertad Avanza, iba a arrasar en una primera vuelta electoral, consiguiendo, o ya bien fuese, más del 45% de los votos, o un 40% y con 10% de distancia respecto al segundo candidato. Esta situación no se vio, más bien se impone en esta primera vuelta Sergio Massa, actual ministro de Economía, frente a Javier Milei, que queda con aproximadamente un 30% de los votos. Esto revela, por un lado, una visión de Argentina de cansancio, de cierto hartazgo a la política tradicional. La visión de Milei es antisistémico, antipolítico, antipartidario. Habla de una casta política que hay que destronar. En muchas de sus alocuciones insultaba directamente a Patricia Bullrich, a pesar de tener cierta cercanía en lo ideológico y en lo político a un planteamiento de derecha, pero más moderado. Y ahorita vemos a Sergio Massa, que tiene también un contexto muy complejo, siendo ministro de Economía, con una sociedad que tiene un 150% de inflación interanual, con una situación de escasez y devaluación permanente del peso argentino, y que nos denota, embajador, también este movimiento pendular en el que estamos insertos en América Latina frente a un mecanismo de dialéctica de permanente ruptura. Ahora en Argentina hay elecciones, en México también. Pareciera que la izquierda se desdibuja en el mapa político latinoamericano. Habíamos avisorado una suerte de ocaso del socialismo del siglo XXI hacia finales de esta década, en el año 2018, en el año 2019, con la victoria de Macri en Argentina, con la victoria de Lasso en Ecuador, incluso de Bolsonaro en Brasil. Pero estos, si se quiere, avances en bastiones políticos de una derecha más tradicional, más conservadora en América Latina, han tenido involuciones importantes. En el caso de Brasil, pierde frente a Luis Ignacio Lula da Silva. En el caso de Argentina, Macri pierde frente a Alberto Fernández. Tenemos que recordar además que el kirchnerismo, en este momento encarnado en Cristina Fernández de Kirchner, se desmarca totalmente del presidente Fernández, se confirma la ruptura entre el albertismo y el kirchnerismo, y en el caso ecuatoriano está Noboa, pero también con una línea más moderada. Así que esta tendencia pedular podría contrarrestarse, embajador, frente a una moderación de las posiciones políticas, aunque esto no deja a un lado que esta ira y este descontento, el Banco Mundial lo dice y la OCDE lo publicaba junto con CAF en su último informe. 65% de los latinoamericanos están insatisfechos con sus gobiernos y con sus vidas. Y esto se está viendo reflejado en los sistemas políticos, atacando a los partidos tradicionales, es lo que está sucediendo en Argentina, pero por otro lado, creo que la gran responsabilidad que tiene la política latinoamericana, la nueva vanguardia latinoamericana, es apuntar hacia la moderación y hacia el encuentro. Ahora otras realidades en América Latina, las elecciones en Ecuador, también van hacia la derecha o al conservadurismo, más que a la izquierda tradicional. Y las elecciones que vienen, bueno, viene México también muy pronto, ya veremos qué va a pasar. Sí, y también hay otro bastión interesante que es el caso chileno con el presidente Boric, que a pesar de tener una nueva izquierda y a tener una presentación, pues tiene un planteamiento mucho más moderado. Además, que suscribe permanentemente la defensa de los derechos humanos. Y en el caso mexicano, vemos dos mujeres. México tendrá una presidenta, una mujer presidenta por primera vez en su historia en las próximas elecciones, ya sea que gane Xochitl o gane la candidata de Morena, y que en principio no solamente es nuevamente un reto a la tradicionalidad del PRI en México, sino también un desafío común frente a grandes retos como es el caso de la inseguridad, el caso del narcotráfico, que además están enquistando en nuestros sistemas políticos. En el caso ecuatoriano, lo que sucedió con Villavicencio y su asesinato siendo candidato presidencial era muestra de una violencia propia del narcotráfico que se está volviendo transnacional en América Latina y que además deriva en otros grandes problemas como es el caso de la migración, que además recientemente de hecho abordaban los presidentes de América Latina en la cumbre de Chiapas. Bueno, vamos al corte, como siempre, con compromisos comerciales y seguiremos con Brújula Internacional.